Perfecto. Muy bien, pues buenas noches a todos mis hermanos, que el Señor les bendiga muchísimo. Listos, preparados para el estudio de hoy de Juan capítulo 6, donde vamos a meditar en tres versículos, los versículos 28, 29 y 30. Juan capítulo 6, 28 al 30. Es el pasaje que vamos a meditar. Me gustaría que lo buscaran, que lo tengan, cuando lo tengan me señalan con el pulgar para arriba. Ok, perfecto. Muy bien, pues entonces leemos la palabra del Señor que dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿y qué señal haces pues qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Bueno, pasajes como este, hermanos, eh, deben hacernos meditar sobre la naturaleza del corazón humano. Aquí vemos aquella multitud que acababa de presenciar un milagro extraordinario, poderosísimo, y que, bueno, seguían buscando a Jesús porque, por todos lados, porque querían seguir viendo qué era capaz de hacer. Yo quiero que presten atención porque descubriremos algo interesante que debe servirnos de conocimiento y experiencia acerca de lo que es la vida cristiana o lo que es la vida en general, ¿no? Vamos a aprender algo que es un principio bíblico que no debiéramos olvidar jamás. Presten atención porque es muy interesante. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque pareciera que realmente estuvieran interesados en practicar las obras de Dios. Pero ¿lo estaban? ¿Estaban realmente interesados en hacer la voluntad de Dios o solo querían parecerlo? Bueno, pronto veremos que no era así, es decir, no estaban interesados para nada en agradar a Dios. Pero bueno, vamos a seguir en el texto. Versículo 29. Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús siempre taxativo, es decir, le responde de manera concreta. Lo que Dios demandaba de ellos no era obras. Lo que Dios demandaba de ellos era fe, que creyesen en Él. Los oyentes, aquellos galileos, no comprendían absolutamente nada del sentido espiritual y verdadero de las palabras del Señor Jesús. Y desgraciadamente esto es muy habitual, demasiado habitual. Cuando Jesús menciona la obra, ellos interpretaron el término en el sentido más literal, como refiriéndose a las obras de la ley que debían hacer para ganarse un lugar en el reino de Dios. Los fariseos contaban las obras que cada cual hacía. Y esto es algo que ni aquellas personas, ni muchos uh, religiosos de hoy entienden. Los primeros, la gente de aquel tiempo, porque creían que con pertenecer a Israel ya ellos eran salvos. ¿Qué más tenían que hacer? Los segundos, los religiosos de hoy, porque creen que todo depende de que Dios, especialmente los calvinistas, no los reformados, todo depende de que Dios te hubiera escogido. Si te escogió, Él te dará la fe, Él te salvará, tú no tienes que hacer nada, todo lo hace el Señor. Ahora, si Él no te escogió, no te dará la fe y nada de lo que tú hagas te va a servir de nada. Así que, como aquellos galileos, también los reformados de hoy creen que no dependen de ellos, sino de Dios. Cuando en realidad Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Y ahora
Lo que demanda de todos y cada uno es que crea la fe. Esa es la clave. La gente quedó perpleja ante las palabras del Señor. No podían creer que solo Dios les mandase fe. Es decir, que Dios solamente les pidiera creer. Los religiosos de todo el mundo están acostumbrados a que les digan que deben ganarse las bendiciones. Porque las religiones te hacen creer que debes pagar por todo. Por poner un ejemplo, la Iglesia Católica Romana, si vas a bautizar a un hijo tuyo, o si te casas, o si te mueres, te cobra por cada misa, por cada acto que realicen. Si quieres ir al cielo, debes ganártelo, te dicen. Esa es la doctrina de la Iglesia Católica Romana, una salvación por obras. Pero escuchen bien, no son los únicos. Entre los pentecostales y los neopentecostales les han salido grandes competidores a la secta católico romana. Grandes competidores que pretenden que les tienes que dar todo cuanto posees. O de lo contrario, estarás demostrando que no tienes fe. Conozco a un pastor aquí en Canarias que está enfrentando juicios porque incita a las viejitas a que donen sus casas, su herencia para la obra de Dios, dicen ellos. Y resulta que cuando mueren, los hijos pensando que van a heredar la casita de la abuelita, se encuentran con que todo lo donó al pastor. Y eso es una auténtica vileza. Es algo indigno. Hay grupos pentecostales que no publican sus sermones en las redes sociales como hacemos nosotros, por ejemplo. No, no, no. Si alguien quiere adquirir los vídeos del sermón del pastor o cualquier material, deben pagar. Si quieres una bendición, debes pagar. Si quieres un milagro, ¿qué debes hacer? Pagar. Quieras lo que quieras, debes pagar. Eso no es hacer la obra de Dios. Eso es hacer la obra de Satanás, por cuanto aleja a la gente de la verdad, huyendo de tanta avaricia de los supuestos siervos de Dios. Así que cuando Jesús le dice a aquella gente, a aquella multitud, que las obras de Dios es que crean, aquellos galileos no reaccionaron bien. Yo estoy seguro de que si le hubiese pedido dinero, lo hubieran buscado hasta debajo de las piedras y se lo hubieran dado. Porque la gente está acostumbrada a que se tiene que ganar el cielo, a que se tiene que ganar las bendiciones. Sí es la religión. Saben, mi esposa Montaña muchas veces me ha dicho que si todos los materiales que tenemos en la web, en formato PDF, para que todo el que quiera lo pueda descargar gratuitamente, si costasen dinero, las descargas serían muchísimas más que ahora que son gratis. Porque ella dice que la gente no aprecia lo que es gratis. Y me consta que no lo dice porque quiera cobrar, no, 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 sino porque es una reflexión que ella hace ante la inexplicable actitud de algunos creyentes que se van a la librería y pagan 30 euros, hasta 40 euros y 45 por un comentario teológico, cuando tiene varios gratuitos ahí en la página web que lo puede descargar gratis. Es inexplicable, pero la gente es así. Piensa que lo gratis no tiene valor, que lo gratis no sirve. Hay que ganárselo. Y así hay mucha gente caminando por el mundo pensando que se puede ganar el cielo. Lo que Dios espera de nosotros, queridos hermanos, no es tanto nuestro esfuerzo personal, no es el trabajo que hacemos, sino que creamos en su Hijo Jesucristo. No hay ningún
otro modo en que podamos alcanzar la salvación. Ese es el camino, el único camino. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6, verdad? Yo soy el camino. Él no dijo, yo soy un camino. No, 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 no. No hay más. Él dijo, yo soy el camino. Todo crecimiento espiritual debe partir de esa primera demanda de Dios. O crees o Dios te considera un muerto. Y no lo digo en broma, el apóstol Pablo habla de eso metafóricamente, pero habla de eso en Efesios capítulo 2. Él dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, o tú tienes fe o Dios te considera un muerto, que no sirve para nada. Después de creer, de arrepentirnos de nuestros pecados, de creer y confesar a Cristo, de nacer de nuevo, entonces tendremos que andar en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, pero no para salvarnos, queridos hermanos. Eso está escrito en Efesios 2:10, ¿verdad? Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, pero no para salvarnos, porque ya nos dijo antes en el mismo capítulo 2 de Efesios, versículo 8, que no es por obra para que nadie se gloríe. No, debemos andar en las obras de Dios para mostrar que nuestra fe realmente es la auténtica, que de verdad creemos. Pero todo comienza con la fe. Es la demanda de Dios. Debes creer en el que Él ha enviado, en su Hijo Jesucristo. Toda la vida cristiana está basada en la fe. Porque sin fe, ustedes saben, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Perdón. Le dijeron entonces, y esto que hemos dicho, quiero que lo entiendan como un principio. Dios no quiere que tú te ganes el cielo. Dios quiere que tú creas. Que Dios, por gracia, te abre las puertas del reino de los cielos si tú crees en el Evangelio. Es un principio bíblico. Todo el Nuevo Testamento, todo el mensaje del Evangelio consiste en eso, en que creamos en el Hijo de Dios. Versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿No os parece increíble realmente? Aquella gente preguntando esto, ¿acaso no sabían que había convertido el agua en vino? Lo había hecho allí en Galilea, en Caná de Galilea. ¿No se habían enterado de que había enfrentado a los gobernantes con autoridad y que los había hecho callar? ¿Quién podía hacer eso? ¿Acaso no son estas las mismas gente, las mismas, que no solamente presenciaron el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, sino que ellos mismos comieron junto a toda aquella multitud enorme y vieron cómo sobró? Esta misma gente, ¿cómo se atreven a preguntarle al Señor qué señal haces para que veamos y creamos? Quizás es por esto que debemos convencernos de que no es cuestión de señales, hermanos, sino de fe. Es la fe lo que Dios demanda de todo ser humano que quiera salvarse. ¿Recuerdan la historia del rico y Lázaro? Cómo este hombre, estando en tormento, le dijo, Señor, Padre Abraham, haz que Lázaro vaya y avise a mis hermanos, que resucite y que avise a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Y el Señor le dijo, no, a Moisés y los profetas tienen. Es decir,
tienen las Sagradas Escrituras, que la crean. No, Señor, pero si acaso un muerto resucita si alguien resucita de entre los muertos, si no creen a Moisés y los profetas, si no creen en la palabra de Dios, no creerán, vean lo que vean. No es cuestión de señales, no es cuestión de milagros, es cuestión de que el ser humano tiene la responsabilidad de creer en Dios. Hay un pasaje en las Escrituras, en Hechos capítulo 17, del 30 al 31, donde dice claramente la palabra de Dios, que vamos a verlo. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles capítulo 17. Lo digo porque quiero que vean que la palabra es clara, es sencilla. Hechos capítulo 17, Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículos del 30 al 31. Ahí dice claramente que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle resucitado de entre los muertos. Escuchen bien, mis hermanos. Entiendan este versículo 31. Dios ha dado fe a todos. Eh, Esto hay que entenderlo. Dios ha hecho lo que tenía que hacer para que todo el mundo crea. No es que todo el mundo crea. Cuando dice que Dios ha dado fe a todos con haberle resucitado de los muertos, lo que está diciendo es que Dios ha hecho todo lo necesario para que el ser humano deposite fe en Dios, para que tenga confianza en Él, para que crea a Dios. La resurrección de Cristo es la clave. Si no creen en la resurrección de Cristo, no creerán en nada más. Dios ha dado fe a todo el mundo con haberle resucitado de entre los muertos. La clave es la fe, hermano. Y estos le preguntan, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Por muy increíble que parezca, esto es lo mismo que le preguntaron los gobernantes cuando volcó las mesas de los cambistas y los mercaderes del templo. Lo tienen ahí en Juan capítulo 2, versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Estaban diciendo, ¿con qué autoridad actúas tú? Y esto es lo mismo que le estaban preguntando los galileos. Y fue también a los galileos, a los que el Señor le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Juan capítulo 4, versículo 48. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y así es el corazón humano. Quiere ver para creer. Y Dios nos demanda creer sin ver. El hombre siempre está dispuesto para recibir los beneficios de Dios. Pero cuando se le demanda, aunque solo sea creer, que no es mucho lo que Dios pide, se revuelven y se rebelan, enfrentándose a ti y al mismo Señor Jesús. ¿Acaso habían visto a muchos otros hacer las cosas que el Señor Jesús hacía? De modo que este pasaje nos enseña que las obras de Dios son que creamos. Aunque también nos enseña que los hombres no se conforman con la verdad revelada por Dios en su palabra, sino que ellos quieren ganarse el favor de Dios con sus propios esfuerzos. ¿En serio solo creer? ¿Eso es lo que tenemos que hacer? Fíjense que, dato curioso, ¿no? Ellos hablan de las obras en plural, mientras que Jesús habla de la obra. Ellos creían que tenían que hacer muchas cosas para agradar a Dios. Y todo lo que Dios pide es una sola: creer. La obra de Dios es que creáis.
¿Cuáles son las obras de Dios para que creamos? No, crean. Es todo lo que Dios demanda de nosotros. Ahora bien, ¿cómo sabemos si alguien de verdad ha creído en el Señor? Quizás si hizo la oración del pecador. No. Yo he visto a lo largo de muchos años de ministerio, he visto a mucha gente hacer la oración del pecador y no volver nunca más a la iglesia. Así que esa no es suficiente garantía. ¿Cómo entonces podemos saber si alguien ha creído de verdad en el Evangelio? Quizás si diezma, ofrenda. No. Sabemos que Dios no demanda el diezmo a su iglesia. Y aun cuando demanda la ofrenda voluntaria para el sostenimiento de su obra, no es de ese modo que podemos saber si alguien ha creído de corazón. No, porque hay mucha gente que ofrenda por motivos equivocados. Sí, créanme. Por ejemplo, hay quienes van a la iglesia y ofrendan para acallar su conciencia. Así de simple. Como si no un Hitler iba a la iglesia. ¿A qué iba? Sino a callar su conciencia. Otros, porque esperan que de ese modo puedan recibir más de lo que ellos le dan a Dios. Es decir, hay gente que ofrenda por codicia, porque esperan, creyendo lo que los falsos pastores les dicen, que si ellos dan 100 van a recibir 1000. Están ofrendando, pero no porque lo hagan de corazón, no porque hayan nacido de nuevo, sino porque esperan que Dios les dé mayor rentabilidad de su dinero. Eso es falso, pero hay quien lo hace. Otros simplemente por religiosidad, no necesariamente por fe, sino por simple religiosidad. Entonces, eh, ¿cómo saber si alguien es un auténtico hijo de Dios? ¿Hay algún modo? ¿Hay alguna manera de poder probar si alguien es un verdadero hijo de Dios? Bueno, tendríamos que recordar aquellas características que identifican a los verdaderos discípulos de Cristo. ¿Las conocen o no? ¿Las recuerdan? 3 mínimas, ¿ok? La primera, debe permanecer en las enseñanzas de Jesús. Juan capítulo 8, del 31 al 32. Un texto que todos conocen, ¿ok? Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Yoli, ¿puedes quitar el micrófono, por favor? Gracias. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo sabemos si alguien es verdadero discípulo de Cristo? Si permanece en las enseñanzas de Jesús. Segundo, si manifiesta el amor de Dios en su vida. Juan capítulo 13, versículo del 34 al 35. Juan 13 del 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En esto conocerán. Hay características, hay señales que Dios, que el Señor Jesús nos dijo que debíamos buscar en aquellos que son verdaderamente sus discípulos. Tercera característica, por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Y se refería a los frutos del Espíritu Santo. Porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quiénes son los discípulos del Señor? Los que llevan mucho fruto. ¿Y fruto qué? ¿Llevar gente a la iglesia? No. Es llevar el amor de Cristo, la paz de Cristo, la bondad de Cristo, la benignidad de Cristo, la fe de Cristo, la mansedumbre, todos esos frutos del Espíritu Santo que los tenemos en Gálatas capítulo 5, versículo del 23.
Así es como podemos comprobar si alguien de verdad se ha convertido. Si alguien de verdad es un auténtico hijo de Dios. No es complicado, es muy sencillo. Y todo comienza con la fe, con ese principio que Dios demanda a todo ser humano. Así que cada uno de nosotros debiéramos examinarnos a nosotros mismos y asegurarnos de que realmente somos hijos de Dios. Es decir, ¿estamos creyendo a Cristo? ¿Estamos creyendo en el que Él ha enviado? ¿Estamos creyendo de verdad que Él nos salva por pura gracia y no porque nosotros nos ganemos la salvación? ¿Estamos creyendo de corazón? ¿O le estamos pidiendo a Dios que nos demuestre señales? Señor, si tú existes, que se encienda la lámpara. Eso decía yo cuando tenía 12 años. Iba por la calle y decía, Señor, si tú existes, que se encienda la farola en plena luz del día. Y claro, la farola no se encendía. Y mi conclusión era que Dios no existía. Pobre necio. Claro, era un niño con 12 años. Después entendí que aunque la farola no se encendiera, Dios estaba ahí escuchándome, posiblemente riéndose de mí, de mis ocurrencias, pero creí en el Señor y eso cambió mi vida por completo. ¿Y tú has creído de verdad en el Señor? ¿O eres como aquellos Galileos que todavía están esperando que Jesús les demuestre que Él es el Salvador? Cada uno de nosotros nos tenemos que examinar a nosotros mismos. ¿Somos verdaderos discípulos de Cristo? ¿Permanecemos realmente en las enseñanzas de Jesús? ¿Estamos amándonos los unos a los otros o nos estamos mordiendo los unos a los otros? Porque creo que hay diferencia entre una cosa y la otra, ¿verdad? ¿Realmente amamos a los hermanos o solo a los que nos caen bien? ¿Llevamos frutos? ¿Manifestamos en nuestra vida los frutos del Espíritu Santo? ¿Trato a todo el mundo con amor? ¿Vivo con gozo en mi corazón o deprimido y siempre triste y siempre compungido y falto de fe? ¿O realmente actúo con bondad? ¿Soy benigno? ¿Tengo paciencia? ¿La demuestro con mi familia o solo con la gente de la iglesia para tener buena opinión delante de ellos? ¿Tengo fe? ¿Soy manso? ¿Hubo contemplanza? Es para nuestra reflexión. Y esto es lo hermoso de la palabra de Dios, ¿no? Que cuando el Señor nos habla, tenemos que pararnos, tenemos que meditar, tenemos que hacer balance, tenemos que ver si hay algo que reajustar en nuestra vida. Porque cuando creemos en Cristo, Dios comienza a tratar con nuestro corazón, primero con los problemas gordos, es decir, con los grandes pecados. Nos lleva al arrepentimiento, nos cambia, pero después Dios sigue trabajando. Dios no descansa y seguirá haciéndolo porque Él perfeccionará su obra hasta el fin, dice la Escritura. Así que cuando haya acabado con los grandes pecados que había en nuestra vida, empezará a fijarse en aquellos otros que no son tan grandes, pero que no son dignos de un hijo de Dios. Y aun cuando ya esos pecados hayan sido tratados y desaparezcan de nuestra vida, Dios seguirá analizando nuestras actitudes, nuestras motivaciones. Dios seguirá trabajando siempre,
Por eso cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que ah, ponernos a corazón abierto y decirle, Señor, por favor, trabaja en mi vida. Lo que tú quieras hacer conmigo, hazlo. Corazón abierto. Yo tengo un poema titulado A corazón abierto. Ya no quiero vivir escondiéndome de Dios ni con caretas. Quiero vivir a corazón abierto. Así que, ¿qué les parece si hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos ayude a examinarnos a nosotros mismos? No estemos pensando en el hermano o la hermana, uy, este sermón le vendría bien para mi suegra o para mi esposo. No, no. Esta palabra de Dios es para tu vida y es para la mía. Para la mía lo fue antes, porque ya Dios trató conmigo. Cuando estaba preparando esto, Dios me estaba hablando también a mí. Me estaba diciendo, cuidado, Nicolás, con esto y con aquello. Y yo quiero ser siempre obediente a Dios. Y espero que ustedes también lo sean. Por eso vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga, que nos ayude, para que podamos adecuar nuestra vida a su voluntad. ¿Les parece? Me gustaría que alguien voluntariamente nos dirija en oración. Le pida a Dios que nos ayude. Adelante, Yoli. Padre Santo que estás en los cielos, Santo Señor, bendito sea tu nombre. A ti sea la gloria, la honra y el poder, Señor amado. A ti sea toda la alabanza, Señor, por la eternidad. Te doy gracias en esta tarde, Señor, por permitirme estar una vez más en el estudio que con tanto amor y énfasis prepara tu siervo, Nicolás García. Gracias, Señor, por esta hora en que nos hablaste a través de tu palabra, de Juan. Gracias, Padre mío, porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía. En esta hora, Señor amado, te doy gracias por la vida de mis hermanos, que tú permites que estemos aprendiendo. Tú pones en nuestro corazón el querer y el hacerlo, Señor, por tu buena voluntad. Te pido, Padre mío, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que tú nos enseñes a llevar esos frutos, frutos dignos de arrepentimiento y que podamos demostrar al mundo que somos tus discípulos, como está escrito en tu palabra. Si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, dice Señor. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, permanecer en ti, que tu palabra en nosotros y que seamos hacedores, Señor, no solamente oidores. Ayúdanos a caminar como tú caminaste. Ayúdanos, Señor mío, a ser humildes como tú dices en tu palabra. ¿Qué demandas de nosotros, oh Dios? Amar justicia, hacer misericordia y humillarnos ante ti, así está escrito. Enséñanos a ser verdaderos hijos tuyos, Señor, que donde vayamos seamos esa luz que dice tu palabra, que somos luz en la tierra, en este mundo lleno de oscuridad. Que la luz de Cristo brille en nosotros y los demás puedan ver que verdaderamente somos tus discípulos. Enséñanos a amarnos unos a otros y aún amar a nuestros enemigos. Dejamos esta tarde, Señor, el resto del estudio, de las preguntas y respuestas. Bendícenos, bendice al pastor Nicolás. Pon tu mano de sanidad sobre él y mejora cada día sus dolores, así como los míos y de mis hermanos que están adoleciendo de alguna enfermedad. Llénanos de sabiduría para aprender más de ti. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, pues ahora cuando Johanny termine esta grabación,